Monetización de activos en el metaverso. Dorian Slater Thomas, Frankfurt Cornet Klein Sells, Estados Unidos. Adrian Perry, Covington & Burling, LLP, Estados Unidos. Moderador, Guillermo Carey, Carey, Chile. Muchas gracias, Guillermo Carey, socio de Carey de Chile, queda con ustedes moderando el panel. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Yo sé que es una hora difícil después del almuerzo, dan ganas de dormir siesta, pero los veo a todos engaged en este tema que es fascinante. Hoy día vamos a hablar de monetización en metaverso. ¿Qué queremos lograr? Bueno, Leo y Matías anteriormente nos abrieron un poco la mente con todas las transacciones y los temas en que están empezando a operar en este mundo del metaverso. Pero nosotros en este panel, además de abrir también la mente hacia dónde va este nuevo mundo, vamos a tratar también de focalizarnos en ciertos aspectos habilitantes para que funcione esta monetización. Y después haremos algunos comentarios sobre nosotros como abogados en Latinoamérica, dónde o qué posición debiéramos ir asumiendo en este tema de la monetización y también del metaverso en general. Es por eso que tengo un placer enorme de tener acá a dos distinguidísimos profesionales, expertos en esta materia, que los voy a presentar ahora, y para los efectos de llevar el panel un poco más fluido, voy a cambiar al idioma inglés. So first... Primero me gustaría presentar a Adrian Perry. Adrian es socio en Burlington Technology IP Transactions Group, uno de los líderes de la firma Metaverse NFT y Web3 Practice y copresidente de Music Industry Group. Él se enfoca en asuntos que tienen que ver con usos innovadores y emergentes de la tecnología. Tiene una serie de reconocimientos en muchas revistas, puedo leer mucho de esto, pero me gustaría resaltar algunas cosas que realmente me sorprenden y debía haber sabido esto antes de Adrián, pero Adrian, eso era músico, quien ha hecho tours internacionales y solía ser miembro de, del show Saturday Night Live antes de ir a la Escuela de Derecho. Es un artista real, conoce el mundo del entretenimiento, muy feliz de tenerlo con nosotros. Así que Adrian nos debiste haber contado de Saturday Night Live, hay buenas historias ahí. Y luego tenemos a Dorian Slater Thomas, él es de una firma en Los Ángeles que se llama Frankfurt Klein Sells, y él ha sido muy activo en el grupo interactivo y publicidad de la compañía, también el grupo de relaciones públicas, donde se encarga de trabajo transaccional para compañías, marcas, plataformas, desarrolladores, editores y talento, entretenimiento. Lo enumeran como una estrella creciente en publicidad y mercadeo para 2021. Y pueden ver que tenemos excelentes presentadores que van a abordar este tema de monetización. Y primero, hemos visto cómo hay muchas oportunidades en transacción en metaverso y los NFTs también. Así que nos gustaría darle la palabra a Adrian y luego a Dorian para que nos expliquen cuáles son los factores habilitantes y por qué los NFTs pueden dar la columna para las transacciones en el metaverso, y también toda la interconectividad entre las distintas plataformas y que deben entender los creadores de contenido para hacer esto. Dorian. Voy a ser primero, Adrián. No hay problema y gracias por invitarme. Yo creo que lo primero de lo que son cuando hablamos de NFTs
y por qué puede ser valioso en el metaverso, es que la tecnología nos brinda certidumbre en cuanto a transferencias. Por lo tanto, si estás vendiendo activos digitales en la experiencia metaversa y depende de NFTs para que representen esas transacciones, tiene que haber un registro bastante sólido de transacciones de A a Z que da certidumbre y confort para personas que están transando en el metaverso. Los NFTs, y todos los hemos escuchado por ahora, y generalmente los vemos como algo coleccionable o un token asociado con algún trabajo, alguna obra de arte o contenido de video, pero hay mucha utilidad tras la tecnología y por eso es que pienso, o muchas personas piensan, que los NFTs serán útiles para cualquier tipo de bienes que se transfieren en un ambiente de metaverso. Pueden ser coleccionables, puede ser cualquier cosa si pensamos en los avatares en el metaverso, y si quieres comprar unos zapatos Gucci, que es la versión digital, si tu compra es representada por un NFT, tienes esa certidumbre de poder controlar o rastrearlo hasta Gucci como la entidad originaria y saber que es una versión original de esos zapatos, y cuando los vas a vender más adelante, quizás en teoría hay mucha conversación acerca de que si los bienes activos estarán, les irá bien, al igual que los físicos. Eso tiene que incorporarse en el código, pero el punto es que si se quieren revender, la siguiente persona tendrá la certidumbre de saber que son verificados, que viene de Gucci, esa persona la compró, y ahora lo compro yo, todo estará en el blockchain. Por eso la tecnología blockchain tiene mucho poder y será muy importante en cuanto a oportunidades para monetizar el metaverso. Con esto no sé, Dorian, si quieres agregar algo para ambos poder hablar de esto. Gracias, Adrian. Lo agradezco. Voy a ver si tenemos unas filminas que nos ayuden a dar un poco más de ilustración. Ahí estamos. Muy bien. Perdón, Adrián, no te vamos a ver por un momento, no hay problema. Yo creo que NFT obviamente son importantes, blockchain es importante, y creo que mucha de la conversación que hemos tenido el día de hoy acerca de blockchain también es importante, pero también reconozco que mucho de las plataformas que ofrece Metaverso lo están haciendo sin blockchain, así que mucho de nuestro trabajo, especialmente con PI, y cuando puede ser la tangente, no es basado en blockchain y tiene que ver con NFT, pero aún creo que hay límites a la tecnología, también límites de las plataformas que deberíamos conocer, o hasta malas funcionalidades que estamos tratando de monetizar cosas en metaversos, como quieren decir metaversos en plural. Un ejemplo que creo que es bueno es Chipotle. En Halloween fue uno de los primeros restaurantes en abrir un restaurante en el metaverso. Será en Roblox, y Chipotle frecuentemente tiene una promoción tipo Halloween donde regalan burritos con doble O, como Boo. La idea era dar esos burritos y recibir tarjetas gratuitas en el mundo virtual, y todo lo hacen a través de Roblox y pueden obtener uno físico. El día que lo iban a lanzar se cae Roblox y está caído por 48 horas. ¿Y qué hacen si es la marca más grande de restaurante en abrir en metaverso y de repente la plataforma no funciona? Así que estas cosas, aun y cuando blockchain, y estoy de acuerdo, es bastante seguro y tenemos pocos problemas, aún algunas de esas plataformas más tradicionales como Rootbox, pueden haber problemas cuando piensen en ofrecer un patrocinio que una marca venga a monetizar. Deben pensar en qué es lo que permite la tecnología, qué capacidades tiene. Importante si hacen con cualquier tipo de contrato, asegúrense de tener disposiciones force majeure
como eso que pasó con el burrito. En Chipotle tenemos otro caso. Este también es interesante, la forma en que estamos presentando o las plataformas presentan la transferencia de activos en metaverso, y aquí creo que la educación y la publicidad es importante. Yo creo que James Gatto habló de eso, también algunos otros panelistas hablaron de eso. Los usuarios están confundidos y ciertamente porque hacemos un buen trabajo para confundirlos, si es que son dueños o no de algo, o si solo tienen una licencia. Y creo que las plataformas se pueden ayudar indicando mejor a los usuarios si están dando una licencia o si son derechos de propiedad. Esta filmina representa una demanda que fue presentada por menores en Estados Unidos en contra de Roblox, que pensaban que habían comprado camisas, ropa en Roblox. Es un patrón de cómo pueden hacerlas. Y cuando fueron a ponerse estas camisas, algunos de los productos que habían comprado no estaban en su biblioteca. Roblox lo había eliminado. Ellos decían, lo compré, soy el dueño, como lo eliminan, es mío. En realidad no eran dueños, tenían licencia para utilizar la ropa que compraron, pero había confusión porque Roblox no tenía claro de cómo estaban transfiriendo esos derechos al consumidor. Si Roblox hiciera un mejor trabajo y dice, aquí está tu camiseta con licencia, o aclararle a las personas que es una licencia, un derecho de licencia en vez de propiedad, hubiese causado menos problema. Tiene que ver con cómo se organizan las plataformas, cómo permiten que se usen sus funcionalidades y cómo hacen publicidad a los usuarios, eliminar mucho problema, y cómo se monetizan los activos. Muchos de ustedes quizás, ¿qué recomiendas de un punto de vista legal y técnico si se quiere tener los NFTs más interoperables? Y también cómo puede una plataforma, cómo funcionaría la monetización entre plataformas. Eso sería con otros códigos, mejores códigos, o con contratos. Claro, creo que la interoperabilidad es una parte muy grande del metaverso, y es interesante pensar en esto, y algo que creo que trae muchas personas al metaverso, sea lo que sea, pensar que pueden ir de un espacio virtual a otro espacio virtual. Creo que queda bastante claro que no tenemos tecnología para eso aún y cuando creo que es importante verlo de un punto de vista teórico y legal. No podemos dejar que lo legal preceda la tecnología. Primero debemos ver qué han construido esos constructores tech y construir mejores prácticas para saber qué derechos están siendo transferidos. Sí creo que van algunos bienes, por ejemplo, consumibles como Nike. Queremos poder licenciar sus productos en distintas plataformas, pero estas plataformas podrían tener, o veo todo un mundo de exclusividad, donde las plataformas podría ser que tienes que ir a betas, al metaverso de beta para comprar Nikes, pero vas al metaverso de Z a comprar algún otro tipo de zapato, y después un Reebok, y puede haber también streaming para cierto tipo de contenido que es absorbido por ciertos tipos de metaversos. Por lo tanto, habrá que tener múltiples metaversos para disfrutar todo el contenido. Creo que queremos evitar eso con las lecciones que hemos aprendido de streaming, pero si se tiene la tecnología de interoperabilidad, podemos redactar esas licencias, pero debe quedar claro cuáles son las restricciones, dónde se pueden utilizar, dónde los consumidores pueden llevar bienes a distintas plataformas. Sería bueno saber también si una plataforma tiene un problema, quién debe resolver ese problema. ¿Es la marca, es el que vende el NFT, o cualquier otro que esté involucrado? Así que hay mucha más información que se requiere primero, pero lo principio es la tecnología. Vamos a ver qué podemos hacer y después podemos decidir si se requieren distintas licencias y leyes para que eso suceda. De un punto de vista de banda y propietarios, parece que ellos quieren ser lo más amplio posible. Pero Dorian, más del lado de tech, ves que las plataformas quieren ser más abiertas que restrictivas, porque quizás pueden haber retos técnicos. ¿Cómo prevés que eso puede resultar? Sí, claro. Estoy de acuerdo con lo que dijo Dorian. Yo creo que todos ven el potencial que las personas pueden llevar un bien de una plataforma a la otra,
pero aún estamos esperando para ver cómo esto resulta a un punto de vista de tecnología. Pero sí lo estamos viendo actualmente con NFTs. Estoy involucrado en una serie de proyectos enfocados en NFTs. Y una de las cosas que debería preocuparnos es si se compra un NFT en la plataforma 1, si puedes venderla en la plataforma 2 y también y luego a otras plataformas. Así que estamos empezando a ver este tipo de interoperabilidad que surge, esta pregunta de interoperabilidad entre plataformas. Y en ese contexto específico de NFT, que es una buena premisa de cómo tendrán que suceder las cosas en el contexto ampliado. Por ejemplo, si compro zapatos Nike para mi avatar y me traslado a otra plataforma con el mismo avatar, con los mismos zapatos Nike, pero esa segunda plataforma no tiene la exclusividad, ¿significará esto que mi logo va a quedar borroso? Son cosas que hay que resolver, ese tipo de preguntas en el lado de lo que es la marca. Pero una de las cosas buenas acerca de tecnología blockchain es que sí permite, y dependiendo de qué protocolo se use, sí permite una columna común a la que se puede conectar, que hará más fácil transferir derechos de una plataforma a la otra y rastrear la propiedad y el acceso. Pero, repito, esto significa que es para productos donde tienen un NFT asociado y se depende de ese blockchain. Dorian tiene razón, no se requiere tecnología blockchain para tener un metaverso o para comprar bienes. Yo al menos pienso que sería útil. Pero este punto de interoperabilidad ya está acá en cuanto a estos proyectos NFT que tenemos. Porque la expectativa para muchas personas es que se compra un NFT que se puede vender en cualquier lado, cualquier plataforma, y no siempre es el caso. Ya estamos lidiando con esos problemas, tratando de determinar si se van a hacer cumplir los contratos inteligentes en todas las plataformas, qué sucede si las regalías no se dividen de la forma correcta. Esas preguntas ya están surgiendo y es útil porque nos dará un sentido del tipo de cosas que tenemos que lidiar cuando la tecnología permita más interoperabilidad entre las plataformas y que el contenido pueda trasladarse tan libre como las licencias determinen que se puede. Gracias, Dorian. ¿Qué deben saber los creadores de contenido de un punto de vista de tecnología cuando llevan su contenido a metaverso y especialmente políticas para incumplimiento u otras violaciones o reputacional o legal? ¿Qué problemas ves ahí? Ya estoy empezando a ver problemas, especialmente de perspectiva de licencias e incumplimiento o de violación. Muchas plataformas están pensando en eso, por ejemplo, y creo que es algo bueno que tenemos aquí en la pantalla. Esos son Nike, hemos hablado mucho de Nike, pero recientemente Nike demandó esa compañía StockX. Quizás vieron esta demanda en las noticias, ha sido cubierta en la industria. Y básicamente StockX ofrece estas NFTs al lado derecho, que luego corresponden a inventario físico real que tiene StockX de zapatos Nike coleccionables que venden al comprar el NFT. No sé si claramente están vendiéndolos y si los tienen los zapatos, no se sabe si son falsificados. Nike ha dicho que algunos de los zapatos son falsos, pero Nike demandó a StockX diciendo que están violando derechos de Nike, la marca, en hacer estas reproducciones de los zapatos y el logo de Nike. StockX dice que simplemente están publicando la venta de sus zapatos, que debería poder hacer bajo doctrina de venta en uso. Pero yo creo que hay otras aristas, que las NFTs son productos que se pueden comprar y productos por los cuales Nike también compite en el mercado. Nike tiene también sus NFTs que quizás la gente quiera comprar, por lo tanto puede haber confusión de consumidores entre StockX y los productos Nike o NFTs. Vale la pena decir que
vibración va a ser una gran parte de esta rompecabezas, especialmente cuando se unen más al espacio y crean distintas cosas, ya sea derivados o productos originales. Y yo creo que algunas compañías están, yo no diría que agresivo, pero yo creo que están siendo muy proactivas en cómo proteger sus derechos de metaverso. Por ejemplo, Nike ha pasado a registrar sus marcas en ese espacio digital y es interesante, y vemos que a otras marcas los han copiado para ver si pueden buscar el registro de marcas en este conjunto de bienes digitales, que no es necesario per se para tener una marca en ese espacio, pero creo que está ayudar a dar la señal que son más sofisticados y que van a ingresar a ese espacio, y lo más importante, que esperan hacer cumplir sus derechos en ese espacio. Yo creo que será algo muy bueno para esas marcas que quieren ingresar a ese espacio. Y yo creo que también es importante decir que es un ejemplo interesante, porque no es solamente una marca que no está ya en el espacio virtual, porque ya Nike está en el metaverso, o al menos en Roblox, tienen Nike Land, y cuando revisé en marzo, está había un poco más de 70 millones de personas habían visitado Nike Land. Hay muchas personas que ya están interactuando con estos bienes. Y si después ven un NFT de StockX, se puede decir que se podría estar confundido para saber si es un NFT real de Nike o si fue producido por StockX o un tercero. Gracias, Adrian. Los temas de gestión de marca es una gran pregunta. Y tiene que ver nuevamente con controles técnicos. Y en etapas tempranas de eso que llamamos metaverso, al menos como existe ahora, y en la medida que se desarrollan distintas plataformas, pero uso un término muy general para referirme a esto. Pero creo que una de las claves será qué tan fácil son de usar los controles técnicos para que las marcas estén cómodas en desplegar su contenido en el espacio. Y repito, creo que es como construir el barco mientras se está flotando por el río. Se aprende sobre la marcha. Las personas no quieren esperar por la solución perfecta para hacer una negociación. Personas quieren negociar y moverse, que es excelente, pero creo que lo que sucederá al final es que empezaremos a ver más brechas y puntos de dolor donde las personas se darán cuenta y habrán problemas, y hay que determinar una forma de corregir esto. Siempre y cuando las personas estén negociando en ese espacio y estén cómodos con ese riesgo, habrán baches en el camino, pero podría ser muy interesante, pero definitivamente es un área que tiene mucho riesgo, porque no está claro cuánto control se puede tener en ciertas plataformas sobre el contenido, y cuánto es importante para uno mantener ese control. Y todas esas son preguntas que le hacemos a los clientes cuando hacemos una negociación para entrar a ese espacio. Es importante entender cómo se puede utilizar su contenido, si podría bajarse ese contenido, y cómo el usuario final interactuaría con si les parece bien, si pueden controlar, si les interesa el control. Todas esas cosas son una combinación de consideraciones de negocio, capacidad tecnológica y riesgo legal, especialmente si se incorporan IP de terceros. Si no se tiene la confianza que el IP se puede utilizar, si está licenciando a otra persona, si no se está usando de la forma que usted acordó que se va a usar, y quizás si no está seguro que se va a desplegar en un espacio donde no hay tanto control, entonces habrá que hacer un cálculo del riesgo que tienen que llevar a cabo las personas, y eso va a impactar el contenido que escojan en alianzas tempranas mientras llegan a conocerlo. Así que es parte de la emoción del espacio, cómo está cambiando tanto, pero hay que mantener, hay que observar muchos de estos problemas y hacer lo que se pueda en contratos para tratar de mitigar el riesgo.
pero al final de cuentas es un equilibrio que hay que hacer, porque no se quiere estar completamente al margen si quieren estar en el espacio, porque hay que tratar al menos ponerse al tanto de los temas. Y me parece excelente, Adrian, el hecho que dijiste que es un malabarismo, porque es importante. Claramente es una presentación de monetización y esto es importante, y creo que monetización al final es algo bueno, ayudará a impulsar el metaverso, muchos metaversos, pero también creo que es importante empezar en el balance, y hay mucho de esto que está sucediendo. Obviamente empezó la locura de NFTs, aparte de la inversión, por falta de una mejor palabra, pero arte es una gran parte tras esto. Y yo creo que queremos permitir la monetización y también queremos proteger los derechos de propiedad intelectual en forma de que no cause una violación, pero también queremos permitir la creación artística donde sea posible bajo la ley. Y yo creo que eso será interesante, un balance interesante en el metaverso para encontrar lo que creemos que es un uso justo, protegido por la primera enmienda, en opuesto a algo que es una violación. Yo creo que habrá que ver qué puede considerarse un uso más artístico en opuesto a una violación. Estos son los Meta Birkins, por cierto, que hace este señor Nathan Rothschild, está creando y vendiendo, y fue demandado. Y creo que también es interesante porque Hermes, en la medida que crean estas Birkins, no estaban en el espacio digital. No fue como la situación de Nike, donde ya había Nikes digitales y vino este nuevo vendiendo sus propios activos Nike. En ese momento no hay productos de Birkin para competir. Es interesante. Creo que cuando pensamos en violación es saber si ya hay un uso oficial en el espacio digital, pero al final tendrá que ver con algún tipo de análisis de expresión artística. Vamos a ver en qué termina eso. Excelente, como abogados IP tratan de ver todo desde una perspectiva de IP, pero ¿cuáles son otras oportunidades de monetización que vienen del mundo real para que puedan introducirse en las experiencias de metaverso, que han visto para sus clientes y qué es lo que buscan sus clientes? Sure, yeah. Dígame cuándo detenernos. Creo que hay muchas cosas que están sucediendo, es emocionante, es interesante, hay muchas oportunidades para monetizar actualmente relacionadas con el metaverso o el blockchain, o activos parecidos al blockchain, y van a escuchar sobre el incidente de Tarantino cuando él iba a hacer una NFT que incluía una porción de su script de Pulp Fiction, y el estudio no estaba muy contento con esto y trató de evitar que le virara estos NFTs, y él dijo que él tenía los derechos auxiliares para hacerlo con base en el contrato que había firmado con Miramax. Así que creo que esto es importante cuando está tratando de monetizar el contenido de un tercero, su propio contenido. Si usted viene de la perspectiva del artista, especial bien los acuerdos y contratos que ha firmado para entender exactamente qué derechos tiene sobre los productos y si necesita algún permiso adicional. Habiendo dicho de eso, siempre vale la pena llegar a un compromiso, pero en este caso en particular no funcionó, pero hubo algunas comunicaciones previas entre Tarantino y Miramax sobre tener algún tipo de oferta NFT corporativa, pero Tarantino decidió no seguir adelante y Miramax tampoco decidió hacerlo. Así entonces, como siempre, hay unos problemas legales, se pueden resolver con argumentos de comercio. Entonces, si ustedes están trabajando, asesorando a un cliente que está trabajando con PI de su propiedad o de terceros u otros actores, es importante tener esta conversación para ver si es algo que va a haber algún problema, y en última instancia si va a pagar menos dinero que haría en compartir las regalías que en los gastos legales. Entonces hay mucho que se puede hacer de la monetización. Otra manera de monetizar en el metaverso es por medio de los creadores en diferentes maneras. Tradicionalmente, cuando pensamos en ellos como personas que influencian en Instagram, pero estos creadores más bien están en el metaverso actual con Roblox, Fortnite, Metaverse Rising y otros lugares. Esencialmente están
construyendo mundos dentro de estos metaversos que pueden visitarse, y estos creadores luego se les paga de muchas maneras. A veces se les paga por las plataformas, otros reciben dinero de las marcas para poder hacer mundos patrocinados dentro de estos metaversos. En muchas las plataformas o los creadores están recibiendo una parte de estas ventas de activos digitales, no más allá de la creación del mundo mismo. Estos son temas en los que se enfocan las plataformas, y creo que las plataformas han aprendido del error de Instagram, donde perdieron dinero al no poder trabajar con los creadores e influencers directamente por medio de sus plataformas, y que va a ser algo que va a continuar siendo ofrecido por diferentes plataformas, que es muy bueno, porque presenta, sin embargo, muchos problemas. Uno en particular en los clientes es que si usted paga a un creador para crear su contenido de manera regular, son empleados suyos, y si son empleados, tiene que cumplir con las obligaciones de empleador, que diferentes beneficios. Eso son todo un tema. Otro tema que es también que los creadores de contenido más popular son menores de edad. Entonces, no solo usted beneficiando del trabajo de otra parte, o se está beneficiando de trabajo infantil. Ese es un gran problema. ¿Y cómo resuelve esto? Así que creo que es un tema muy, muy importante, parecido con estos mundos espacios, que es una gran parte en la que he estado trabajando bastante. No esta en particular, pero esta es esencialmente un desafío de un creador ofrecido por Roblox, donde Roblox emitió esta llamada a la acción que a cualquier usuario venga y creen estos mundos para ver cuán bonito puede ser su mundo y que tal vez pueda aprender algo. Fue un desafío con base en Jurassic World para promover la película. Entonces, esto es algún tipo de acuerdo o licencia con Jurassic Park, pero en muchos casos donde no hubo una actualización, un contrato de licencia. Entonces, ¿cuál es el riesgo que toma al pedir a usuarios o terceros que generen contenido que se va a utilizar con una API existente? Entonces, si puede entender cómo hacerlo, cómo dar una licencia o estar dando sublicencias a los usuarios, puede ser muy complejo, volverse complejo muy rápido. Y además de esto, cómo no hace un mundo jurásico en Roblox que de alguna manera viole la franquicia o los códigos de conducta o los derechos de imágenes de Parque Jurásico. Sí, gracias. Dorian, ¿quieres agregar algo? Adrián, disculpa, más bien. ¿Quiere agregar algo a esto? Sí. También hay temas autorregulatorios que se presentan, y con frecuencia es aquí donde mucha de la preocupación está, especialmente en el espacio NFTs. Ese es un tema de seguridad. No, realmente no es seguridad, sino más bien cómo se maneja el lavado de dinero y los protocolos de conozca a su cliente. Cómo trabaja con el tema de FTC, de protección del consumidor y mercadeo. Hay bastante cajas regulatorias que verificamos cuando trabajamos en proyectos. Generalmente me gusta decir que NFT y en los proyectos generalmente requiere un tiempo de invertido de parte de muchas personas para realmente hacerlo bien, porque hay tantos aspectos diferentes en los que hay que pensar, y que para sentirse cómodo hay que entender por lo menos en qué se está metiendo. No es que no puede hacer cosas, simplemente hay que entender de dónde están los problemas potenciales. Entonces, esto, además de lo que decía Doria, son simplemente algunas otras áreas de riesgo legales a los que ponemos atención, tanto para proyectos de NFT, pero también a nivel de proyectos más amplios del metaverso, porque una de las grandes cosas que emociona a la comunidad de criptomonedas y la Web3 y su comunidad es la capacidad de hacer transacciones libres sin necesariamente estar identificado de la misma manera de la Internet tradicional, sino esa intención con la idea de tratar de poner un protocolo que conozca a su cliente
saber si alguien está en una lista de personas sancionadas o no, y si estamos violando o vendiendo un producto digital a esta persona, entonces eso es una violación o no. Entonces es algo que se ha estado analizando y no es algo que no podamos superar, simplemente requiere tema y el poder equilibrar todo, como decíamos antes. Entonces, estos son algunos otros temas de lo que hay que pensar más allá de las marcas y la propiedad intelectual. Estoy de acuerdo con usted. También creo que enfocarnos más allá de la parte de marcas y propiedad intelectual, la monetización es importante, especialmente si estamos auspiciando temas de terceros o programas de terceros en el multiverso. Es un espacio seguro, bien patrullado, porque muchas de estas grandes marcas no quieren verse como algo que sea irrepudiable. Entonces el contenido es muy importante, ya es diferente manejarlo, difícil manejarlo, y moderar el contenido. ¿Cómo podemos mantener esto de un espacio seguro antes de actividades negativas y también de violaciones de la API? Entonces, ¿cómo podemos moderar este contenido en cosas tan sencillas como si vamos a requerir que todos en el metaverso hablen el mismo idioma, por ejemplo? Y si no es así, entonces, ¿cómo vamos a poder traducir los códigos de conducta en diferentes idiomas? ¿Cómo vamos a hacer cumplir estos códigos de conducta en diferentes jurisdicciones? Si existen jurisdicciones fuera de los Estados Unidos o donde esté participando, y si hubiera una disputa sobre una infracción en particular, ¿cuál ley se aplicaría? ¿Va a ser la ley del metaverso? ¿Sería la ley de dónde está ubicado el usuario? ¿Va a ser la ley donde ocurrió la violación? ¿Va a ser la ley donde están localizados los servidores? Así que hay muchos, incluso temas procesales tecnológicos cuando se trata de crear un espacio que aprovecha la monetización, y esto también han demostrado ser difíciles, y hemos hablado mucho de los términos, pero eso va a ser una parte importante porque va a haber guías en los términos de uso que queremos que se pongan de acuerdo para crear un espacio seguro. Y podríamos haber visto que en Estados Unidos ya ha habido algunos problemas o obstáculos con los términos que usuarios hacen clic y los aceptan, y el caso especialmente con los menores. Entonces son elementos procesales que tenemos que tomar en cuenta cuando está asesorando a sus clientes que pues estén creando un metaverso o que podrían tratar de participar en un metaverso ya existente, para ver si tienen términos robustos y con guías para la comunidad y el mecanismo para hacerlos cumplir, si tienen una reputación de cumplir con sus reglas de cumplimiento, incluso las reglas de operación en las jurisdicciones donde están las plataformas mismas, simplemente para poner a prueba si usted cree que realmente es un lugar seguro para su marca. Puede tener una marca ahí que es totalmente agresiva, está bien operar ahí en un área gris, y ese es aquí, tal vez haya más oportunidades adicionales. Nos hemos estado enfocando bastante al NFT y la parte de los tokens, pero ¿qué otro aspecto como los avatars y la conducta de los avatars? ¿Cómo afecta esto las marcas, que los dueños, si un avatar comete un acto ilícito? ¿Cómo ve esto? ¿Hacia dónde va? No solo desde el punto de vista de las NFTs, sino también de la perspectiva de los avatars. Es una buena pregunta en este momento. Y creo que Dorian habló de esto anteriormente. Hay una cuestión de estas plataformas. ¿Quién va a monitorear la conducta? ¿Quién va a monitorear el uso de las marcas o contenido? Porque hay algunas plataformas descentralizadas, que significa que no hay solo una entidad que esté a cargo de todo lo que sucede. Para decir, hay un problema, puede manejarlo, puede atenderlo. Pero incluso en este caso hay cuestiones de si usted está en una plataforma y está construyendo su propia isla en una plataforma en particular, cómo dividir las responsabilidades en cuanto al monitoreo de la conducta de los avatars y lo que están haciendo. Y me recuerda un poco de los acuerdos de servicio de la tecnología, donde contratan una parte que contratan y subcontratan a su vez a otros, y tienen que tratar de entender exactamente si está contratando a una persona que va a manejar todo o si va a realizar un contrato separado para todos los subcontristas que están haciendo parte del proyecto. Entonces, en el metaverso,
cómo se asigna o distribuye la responsabilidad. Y por el momento puede hacer un contrato, puede decidir, bueno, yo voy a hacer un negocio con su plataforma, usted va a construir una isla que tiene un tema según mi contenido y usted puede delinear en el contrato cuál parte va a ser responsable de la conducta de los avatars en X de espacio, dependiendo las necesidades y las licencias que tenga, porque podría ser que la fuente de la licencia o el contenido diga no tenga capacidad de hacerlo y va a depender totalmente de las plataformas para que hagan el trabajo. A veces tenemos un trabajo colaborativo e interacción con el proceso de desarrollo y tal vez más bien se comparten las responsabilidades. Pero al punto más general es que esté dando la licencia sobre su contenido, su marca, realmente tiene que pensar sobre el contexto. ¿Dónde puede su marca OPI? ¿Cómo se puede? ¿Dónde se puede usar? Porque mucho de lo que bien sucede en el ambiente del metaverso que limita las posibilidades de la creación, pero tal vez usted no quisiera que su contenido, su marca se use de ciertas maneras, y es algo que yo creo que mencioné antes, sobre qué tipo de herramientas o controles existen para asegurarnos que el contenido solo sea usado de cierta manera o que un avatar solo puede hacer ciertas cosas con ese contenido. ¿Y quién está monitoreando los problemas que ocurren en primer lugar? Y de hecho, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar realmente cuando surge un problema? Y actualmente, que es algo totalmente que debemos delinear en el contrato quién hace qué. Porque por el momento creo que el enfoque para muchas de las plataformas simplemente es atraer a la gente, crear una experiencia interesante, pero cuál difícil de encontrar todos los problemas posibles. Por eso es que creo que las cosas siguen adelante, o conforme seguimos adelante vamos a empezar a encontrar huecos y problemas y a resolverlos acomodando las tecnologías y protecciones adicionales legales. Pero definitivamente es interesante. Si tiene un avatar que está usando a cierta marca en una camisa, por ejemplo, en su camisa virtual, y comete algún crimen o delito en el metaverso, el dueño de la marca podrá decir realmente yo quiero rescindir el derecho de ese avatar para que use mi camiseta en su cuerpo avatar. Teóricamente podría ser posible desactivar el acceso al contenido. No puedes detener a alguien de que evitar que alguien use la camiseta en el mundo real, pero sí potencialmente podría hacerlo en un contexto del metaverso, donde puede recortar el hipervínculo entre el NFT y el archivo, o donde está la imagen de la marca, de modo que simplemente sea un espacio vacío donde antes estaba la marca en la camiseta. Son cosas que son posibles actualmente en el metaverso, pero es una cuestión realmente de cuán allá las marcas y los dueños de contenido quieren ir, cuánto las plataformas y los encargados de las plataformas, hasta dónde quieren ir, porque hay mucho que manejar todos los usuarios dentro de un espacio. Así que empieza a crecerse enorme cuando pensamos las diferentes posibilidades, pero definitivamente es interesante y creo que por el momento simplemente están tratando todos de manejar las cosas de la mejor manera. Sí, he visto, venda ahora y modere más tarde. Creo que hacia eso vamos. Pongamos las marcas y productos ahí, luego entendemos cómo resolver los problemas cuando surjan. Sí, hemos estado hablando de NFTs y tokens, y hemos estado hablando de las conductas de los avatars. ¿Qué problemas ve desde la perspectiva de los creadores que puedan ser interesante considerar? Sí, rápidamente hablando de la economía de creadores que está sucediendo en el metaverso actualmente, hablando de crear estos mundos. Muchos de los creadores que participan con estas plataformas, de hecho, están firmando contratos donde van a crear ciertos mundos o usar cierta cantidad de tiempo en cada mundo. Y es interesante negociar estos contratos a nombre de los creadores para ver exactamente cuánto tiempo se necesita para crear estos mundos.
como influencer o la vida de un creador es facilísima y van a recibir un montón de dinero, pero realmente vemos estos acuerdos que requieren que los creadores pasen 160 horas en el mes dentro del espacio. Es un trabajo de tiempo completo, aparte de cualquier otro contrato que tengan. Vemos muchos problemas con desgastes. Estamos hablando de temas laborales, de trabajo infantil y si son empleados o no. Vamos a ver la economía de creadores surgir y agencias de creadores. Tal vez veamos la creación de sindicatos de creadores del metaverso para mucha falta de transparencia en comparación de lo que se requiere a los creadores hacer y recibir. He estado pensando mucho en el cómo nuestro ejercicio en Latinoamérica va a ser afectado por todo esto. A veces, especialmente como somos miembros de ACIPE, tendemos a ver esto como un tema de IPI, principalmente como tecnología y propiedad intelectual. Facilísimo, todo está bien. Pero he estado pensando mucho y quisiera compartir algunas cosas con ustedes antes de las preguntas. La primera, creo que el metaverso está aquí para quedarse. Debo confesar y me siento culpable que hace un año yo dije no, olvídense, no va a suceder. Estaba totalmente equivocado. He tratado de ponerme al día en estos últimos 6 meses, pero está aquí y se queda. Y lo más interesante es que he estado hablando. Yo tengo una práctica y visto la gente del departamento de fintech, de impuestos, de tecnología, de laboral, y todos que están empezando a señalar alertas porque es importante. Muchos temas de PI, pero también hay muchos otros personas que están ejerciendo, que están poniendo la atención al espacio. Mi recomendación, lo que estamos tratando de hacer es que necesitamos ampliar el alcance de lo que estamos haciendo para tratar de entender esto desde el punto de vista del que se conecta. ¿Cuáles son los temas que hay que conectar? Y esperamos dentro de sus empresas y bufetes ustedes estén a la vanguardia de esto, porque es mucho más que un problema de PI, porque las ramificaciones son enormes. Es una gran oportunidad que siempre pensamos de los productos y esta es una gran oportunidad, pero no somos el único pez en el agua y tenemos que empezar a hacer estas conexiones de inmediato. Lo otro que siempre se presenta es que hay tantos temas jurisdiccionales, de impuestos y tantas cosas que no me sorprendería que vamos a recibir acciones, especialmente en Latinoamérica, de parte de los políticos. Porque opuesto a los Estados Unidos, tendemos a aprobar leyes y las personas van a tratar de pasar a la fama con estas regulaciones. Creo que vamos a tener que tener mucho cuidado de hablar con los influencers y hablar con las autoridades para entender cuáles son los problemas. Vimos el ejemplo de Nike y cómo posicionarnos a nosotros en las marcas y cómo protegerlas, pero no solo esto. Tenemos que entender las implicaciones fiscales, jurisdiccionales y etcétera, porque va a ser un buen punto de partida hoy para dedicar tiempo para qué va a ser mejor. ¿Es esto una forma de licenciamiento? ¿Es una forma de servicio? ¿Cómo vamos a activarlo en nuestra rendición de cuentas? ¿Vamos a poder crear acuerdos entre compañías o va a ser un servicio? ¿Qué tipo de contrato entre entidades relacionadas? Son preguntas que son importantes para los clientes y tenemos que empezar a encontrar soluciones pronto. Cuando enfrentamos una pregunta de si se debe regular o no, creo que ACIPI juega un papel muy importante. Tenemos que esperar y ver cómo va este acto de equilibrio y debemos educar a los legisladores, pero más importante, tratar de conseguir la legislación que sea justificable para los casos terribles de abuso, pero podría obstaculizar la posibilidad de seguir adelante con todo esto. Y finalmente creo que tenemos que ponerle atención al cumplimiento, a la vinculación. Hoy tenemos un servidor raíz y tenemos ciertos acuerdos para por lo menos desconectarlo en algún punto. Entonces, este metaverso y este mundos paralelos no tienen esta entidad
estructural que pueda fácilmente hacerse cumplir. Entonces, probablemente para lograr hacerlo cumplir, dependiendo de la jurisdicción donde esté ubicado el servicio, metaverso por metaverso. Y eso es un gran desafío para los clientes y probablemente vamos a tener que empezar a trabajar en alguna forma de autorregulación para poder contar con algo para preservar la integridad de nuestros clientes. Así que creo que hemos aprendido muchísimo hoy. ¿Tenemos algún tiempo para preguntas? Por favor. Muchísimas gracias. Una excelente preocupación. En un ambiente del ISO donde un tercero se requieren los servicios, digamos, donde se puede escoger de Nike y quieren revenderlo, y sí revenden el mundo físico, pero quieren venderlo, ese NFT o una representación de los zapatos que usted puede usar como avatar en el metaverso. ¿Se espera que haya algún problema con Nike? Sí, que primero la doctrina de primera venta le cubre la reventa de un producto, por supuesto en Estados Unidos, pero siempre hay excepciones en otras partes del mundo. Pero en general la doctrina de la primera venta se aplica a estos productos y probablemente usted tiene el hecho de que usted está vendiendo estos activos físicos, pero cuando entramos al mundo físico, usted está vendiendo la imagen del producto, de ese zapato. En esos casos va a tener una denuncia válida de decir que está tratando de violar sus derechos de marca u otros derechos. Entonces, si pasamos el espacio digital para vender, está lejos de ese puerto seguro y va a ser un problema mayor. Si te puede tomar alguna licencia creativa y crear un zapato totalmente original, es una historia diferente, pero recrear un zapato en un espacio digital que basado en una propiedad protegida, eso va a ser un problema. Entonces, si usted quiere usar esos zapatos como un avatar, estos zapatos que yo compré legalmente a Nike. Sí, es una buena pregunta. Creo que vamos a tener que esperar a ver qué sucede. Hablando del punto de vista de práctica, Nike va a demandar, especialmente si es una persona que creó estos zapatos. Tal vez no es alguien famoso, no llama la atención, pero si es un uso muy prominente, probablemente le van a demandar. Lo que hemos aprendido y lo que estamos tratando de aprender es si nuestra realidad o percepción de titularidad cambian en comparación con el mundo físico y el mundo virtual. Creemos que nuestros derechos de propiedad se sienten diferentes a nivel digital y esperamos tener a ciertos derechos que existen en el mundo físico, también en el mundo digital, y cuáles serían. Es una parte importante para hablar de la presentación, para educar a los consumidores, usuarios, y es una gran marca o plataforma de quien tiene los derechos, porque los consumidores están muy confundidos actualmente y hay muchos problemas. ¿Realmente soy dueño de esto que compro? Tal vez sí, tal vez no. Pero tenemos que tener que entender exactamente cómo se ven los derechos de propiedad en el mundo virtual que en el mundo físico. ¿Serán los mismos o no? Gracias, Dorian, Adrian y Guillermo. Es muy interesante. Creo hay mucho que podemos decir cuando detenemos, porque hay mucho de lo que debemos hablar. Una pregunta que creo que está relacionada con la pregunta que acabamos de escuchar. La titularidad en este metaverso. Se mencionó anteriormente que todos metemos en algo, en internet o en el metaverso, como que nos gusta llamarnos. Vamos a hacer clic y aceptar un acuerdo que tal vez ni siquiera leemos los términos y condiciones, y particularmente nos saltamos la letra pequeña. Entonces, cuando hablamos de monetización, y estamos pensando que hemos podido tener un derecho y poseemos un derecho, tal vez no vayamos a poder, no estamos a hablar de la doctrina de la primera venta, sino realmente de quién es dueño de qué, desde el avatar hasta otros elementos que podrían permitirle
celebrar un proceso o entrar o participar en un proceso de monetización. Entonces, una pregunta sería que vamos a ponerle atención conforme entramos al metaverso para entender realmente, vamos a tener derecho a comercializar o monetizar lo que tenemos ahí. Algo que ustedes, Adrián y Dorian, hablaron, que es la interoperabilidad. ¿Se me vería limitado a un metaverso específico? Que esto me recuerda de la venta de las empresas al inicio, de que ustedes les asignaban un número, pero si quería ir a otra empresa que probablemente le daba mejor servicio, si usted podía llevarse su número de teléfono con usted o no. Vamos a ver algo específico parecido a esto. Sí, desde el punto de vista, me dice que no lee esos términos cada vez que usted acepta y los acepta. Sí, creo que eso es un problema y los tribunales en Estados Unidos están viendo diferentes temas con estos. Son estos largos términos, se pueden hacer cumplir y es algo que vamos a seguir escuchando desde el punto de vista práctico. Yo le diría que digan a sus clientes que sean los más claros y concisos con sus usuarios de qué términos se aplican, ya sea la venta de un NFT o el acceso a una plataforma o utilizar la moneda digital en una plataforma. Hay que ser lo más claros posible sobre cuáles derechos tienen, mejor va a ser. Creo que vamos a tener que entender la manera de educar mejor a las personas sobre esta, ya sea por medio de publicidad o de otra manera. Y va a ser muy interesante ver qué mecanismos de cumplimiento se aplican para hacer y eso, cumplir términos que pueden ser válidos o no. Y hay temas de violación de marcas o contenido que viola las conductas, de los códigos de conducta o pasar por encima de los derechos de autor y de propiedad. Creo que va a ser interesante y va a ser importante si usted asesora a un cliente sobre marca y los que están construyendo cosas dentro de una plataforma, un metaverso, para que entiendan los términos de la plataforma, porque usted crea o construye algo dentro de un metaverso no significa que usted es dueño de eso. Muchos de los metaversos que existen actualmente, si usted construye algo dentro del metaverso, no le pertenece. Entonces hay que entender cuáles son las reglas en cada mundo en particular. Tal vez estamos en un metaverso descentralizado donde realmente hay propiedad libre y abierta, pero usted equilibra esta libertad. Entonces, ¿cómo va a proteger sus derechos si no se mecanismo para hacer cumplir esa libertad? Así que es un lugar muy caótico. Y a veces el caos es bueno, no siempre bueno para hacer dinero, ganar dinero. Estoy de acuerdo con todas esas ideas. Otra cosa que debemos tener presente, no solamente los términos, pero también todo el lenguaje de mercadeo y el mercadeo que va a los canales y a las páginas principales, medios sociales, todo eso es importante también y lo puede meter a uno en problemas legales dependiendo a cómo se mercadea, ya sea la plataforma, el FT, la experiencia del metaverso. Yo creo que es uno de los cuadros que hay que marcar en cuanto a temas de protección al consumidor. Eso es otra cosa que debe revisarse. Pero actualmente es un mundo gobernado por términos de uso y hay acuerdos, contratos muy importantes que nadie lee y eso establece el marco actualmente para todo. Pero estoy de acuerdo, como dijo Dorian, si queremos ver adopción extensiva, creo que debe haber educación en qué es un NFT, qué es metaverso, todo eso debe explicarse para que las personas puedan mejor entender y estar cómodos. De otra forma, habrán impedimentos reales a la adopción masiva, donde hablamos de monetización. Queremos ver oportunidades económicas. Las personas tienen que estar cómodas con la tecnología, con el espacio y de qué son propietarios y quién no. Eso debe quedar muy claro. Y es lo mismo que vemos con políticas de privacidad, donde existe tiene un resumen en la parte superior. Tal vez si vamos en esta dirección con encabezados en estos contratos de
usuarios, donde las personas sepan que si usan algo de la plataforma, nosotros somos dueños de esto, ustedes del otro. Tiene que quedar muy claro porque hay muchas personas que aún piensan que cuando compran un NFT están comprando el PI o algo así. Y frecuentemente no es el caso, casi nunca es el caso. Está simplemente comprando un derecho para ver una imagen, pero aún ese punto básico no es aún claro a las personas, no es culpa de nadie, es un concepto bizarro, inusual, hay que explicárselo a las personas que no están metidas en esto y que no saben. Y una vez que las personas ya estén más cómodas en cuanto a lo que es, ahí es cuando realmente se verá mucho crecimiento. Tengo ataque de pánico de Martín, que me tiene amenazado porque no nos pasemos. Estos temas quedan para muchos, así es que lo vamos a dejar hasta acá. Thank you very much, Dorian. Thank you very much. Gracias, Dorian. Muchas gracias, Adrián, por su ayuda, por su información. Y eso es algo, como ambos dijeron, hay que mantener un equilibrio para poder aprender y educar a las autoridades y a todos para que puedan navegar esas aguas. Así que muchas gracias por su atención y ahora ya le doy la palabra a Martín. Gracias. Gracias, Dorian, Adrián. Pueden quedarse aquí unos minutos para poder tomar una foto. La puntualidad. Tenemos 15 minutos de recreo, un breve break, y 15:45 volvemos a la última charla de la tarde, última pero no menos importante. Les recomiendo estar, es muy interesante. ¿Alguien me